estamos en un panel donde, como decía José, están todas las instituciones, o casi todas, que apoyan financieramente la internacionalización de la empresa española. CaixaBank como representante de la banca privada, el ICO, CESCE, el Ministerio, Cofides, etcétera, ¿no? ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Pues a financiar las exportaciones. En el caso de CESCE no somos un organismo financiero, no damos financiación. Nosotros aseguramos el crédito. Nacimos en el año 70, en julio del 70, somos probablemente, creo yo, la entidad más antigua del entramado de comercio exterior, lo cual no es casualidad. Somos los que da seguridad al comercio exterior, somos los que te aseguras que cobres. Decía un profesor mío, lo cuento muchas veces, que quien exporta y no cobra no exporta, deporta, manda la mercancía al exilio. Aquí no se trabaja por amor a la patria y amor a la empresa, se trabaja para cobrar. Y de lo que nos aseguramos es de que se cobre, ¿no? Es para lo que nacimos en el año 70. Llevamos ya 53 años operando, ¿no? Todos menos uno en beneficios. El único que tuvimos pérdidas en la crisis del 2008, donde nos entraban más de 100 impagos al día, ¿no? Nuestra base es la cuenta del Estado, es asegurar por cuenta del Estado el comercio exterior. La realidad es que ahora en un 90% somos... aseguramos comercio exterior, aseguramos ventas domésticas, aseguramos factoring, aseguramos todo tipo de cosas desde España, desde Portugal y desde nuestras filiales en América Latina. Y con una inversión en Marruecos en un porcentaje de la aseguradora marroquí que estamos intentando ver si expandimos, ¿no? Pero en la parte de comercio exterior, la parte de internacionalización por cuenta del Estado, pues esa es la fundamental, ¿no? Nuestra base siempre ha sido productos de seguros para el financiador del comercio exterior. No es tan conocido, pero el más utilizado es la carta de crédito documentario, que es un instrumento francamente bueno, que seguimos teniendo abierto en Argentina, que seguimos teniendo abierto en Túnez, que seguimos teniendo abierto, aunque parezca que no, en Ucrania, aunque no se usa, pero está abierto en Ucrania, que estamos dispuestos a abrir en el momento que se pueda en Argelia otra vez, que la carta de crédito documentario es el instrumento básico de dar seguridad al comercio exterior. Se hace individual o se hace por líneas, pólizas abiertas, y tenemos ya 138 bancos extranjeros analizados, clasificados y aceptados para las líneas, donde la imputación de las cartas de crédito es prácticamente automática, ¿no? Hacemos avales. El aval lo hace el banco, es un aval bancario. Nosotros lo que hacemos es contragarantizarlo. Y contragarantizarlo porque la primera garantía la da la empresa. La segunda es la da CESCE y es parcial, ¿no? Y tenemos líneas de avales para pymes, líneas de avales para grandes empresas muy conocidas, fue aquellas de Abengoa, que es la que estaban en todos los periódicos, pero que al final han terminado saliendo y han terminado saliendo bien. Ahora en los periódicos tenemos las de Siemens Gamesa, que van a ser bastante grandes, que tienen bastante buena, ya está el expediente hecho y tiene bastante buena pinta, pero sobre todo damos avales para pymes. Aseguramos avales para pymes. Damos circulante de exportación, seguros para créditos circulantes vinculados a contratos de exportación. Damos la póliza estrella, hasta ahora era la estrella, que es el crédito comprador, seguro para créditos que se le da al comprador de nuestros productos. Y nosotros cobramos al contado y el cliente va pagando en cómodos plazos. Y hemos dado muchísimos, y últimamente mucho en África subsahariana. Es una de nuestras estrellas dentro de la cartera. Hacemos mucho crédito allí, en los países donde podemos operar. Hemos ido sacando pólizas nuevas al mercado, y en ellas me quiero centrar y ya me callo. Sacamos cuando el COVID las pólizas de circulante COVID. La gran póliza, la gran línea del COVID fue la del ICO sin ninguna duda. 100.000 millones, son 100.000 millones, ¿no? Nosotros dimos 3.000. Pero los 3.000 fueron exclusivamente para empresas exportadoras y hemos conseguido pues, mantener a flote cerca de 2.000 empresas exportadoras en aquellos tiempos, ¿no? Pero sobre todo nos permitió empezar a dar crédito doméstico.
¿Mm? Luego la segunda novedad que hemos tenido, hemos tenido pólizas de consumidor electrointensivo que van por industria para temas de suministro eléctrico a largo plazo, que es otra guerra, ¿no? Ya nos permitieron hacer las pólizas verdes desvinculadas del crédito a la exportación para inversores que invierten en proyectos verdes en el exterior, sin que haya un requisito de un componente de exportación determinado. Y es ahora mismo nuestra póliza estrella. De los 3.000 millones de seguros que dimos el año pasado por cuenta del Estado, que son unos 8.000 millones en proyectos, que no es poco, hemos hecho un estudio, 30 segundos con este tema, sobre el impacto del empleo de la cuenta del Estado, y hemos dado desde el año 2000 43.000 millones de seguros, que son 140.000 millones de proyectos asegurados, que son unos 450.000 empleos en España, lo que ha apoyado CESTE, sin coste para el Estado y con un superávit de unos 5.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Las pólizas. Pues la más importante ahora mismo, la verde de inversión en el exterior, donde se juntan todos los factores. Tenemos un gran sector, tenemos mucho apetito financiador en ese área, tenemos un seguro, tenemos una normativa favorable, tenemos todo. Y hacemos un montón de proyectos, grandes, pequeños, los tenéis en la prensa, muchos de ellos, no solo los grandes. Luego nos han permitido hacer operaciones en España, para empresas exportadoras, pero operaciones en España, que son las pólizas de inversiones estratégicas. Pólizas para financiar la inversión en los nuevos sectores de nuestra economía, ¿no? Y hemos hecho operaciones, pues salió publicada la de Wallbox el otro día, ahora en un par de días saldrá una en Barcelona, que hemos hecho. Estamos haciendo bastantes, ¿no? Total, tenemos todo un abanico de pólizas de seguros, insisto, no damos financiación, aseguramos financiación o aseguramos al propio exportador cuando él es el que concede la financiación. Tenemos una línea de crédito suministrador, tenemos avales para empresas. Nosotros aseguramos con todo un abanico las operaciones en el exterior de las empresas españolas, pero a partir de los últimos años las operaciones de inversión en España, y la última non nata, que todavía no hemos empezado a operar, es la póliza para poder importar. Como no tengo tiempo, no os la cuento ahora mismo. Pero en todo lo que queráis estamos a vuestra disposición, directamente o a través de un banco, en España, en Portugal y en América Latina, por la cuenta del Estado o por cuenta propia, que también. Nosotros aseguramos este año pasado facturas, el cobro de facturas en España y Portugal por cuenta propia, por la modesta de 60.000 millones de euros. Entonces, no es poco, ¿no? Y les aseguramos el cobro al 95%, pagando en 2 meses, si no paga el cliente. Para lo que sea, a vuestras órdenes. Muchísimas gracias, y ha hablado el primer y mayor experto del panel. En el sentido de listillo. Muchas gracias, Fernando. En cualquier caso, sí que se pone de manifiesto ya en la primera de las intervenciones la importancia que tuvieron, que tiene CESTE, por supuesto, en el panorama internacional, después de 53 años ya cumplidos, como decía el presidente, y bueno, pues aderezado con todos los planes de ayuda del resto de instituciones que aquí nos acompañan. Voy a cederle ahora la palabra a la señora Rosario Casero, del Instituto de Crédito Oficial, como les presentaba antes, para que de alguna manera nos pueda introducir en todo lo que hace el Banco Público, ¿no? Que además tiene varias funciones, pero hay unas muy específicas y concretas que van totalmente dirigidas a la internacionalización, a la financiación para la internacionalización de las empresas. Vale, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco no haya una presentación más formal de mi experiencia, porque después de oír la de Fernando me he quedado un poco pequeñita. Me encanta la mesa, es completa, coincidimos en muchas operaciones. Es una forma muy buena de ver conjuntamente lo que hace cada institución.
Fernando comentaba, CESTE es una compañía de seguros, no financia, nosotros somos un banco y financiamos. Lo que hacemos es, no damos nada, prestamos. Por tanto, prestamos y esperamos recuperar el préstamo. Lo que hacemos es financiación a través de cualquier producto que podamos pensar, tanto de deuda como inversión en capital, y lo hacemos siempre en colaboración con la banca privada. Tenemos una de nuestras señas de identidad a lo largo de también más de 50 años es el apoyo a la internacionalización de la empresa española, porque es algo en lo que estamos muy enfocados porque es el punto fuerte para ganar en competitividad, productividad y, por tanto, generación de empleo. Lo que hemos hecho en los 2 últimos años en el mundo de la internacionalización se sitúa más o menos en 15.000 millones de euros, lo que hemos prestado, hemos hecho en apoyo a la empresa en su internacionalización, y más o menos 11.000 operaciones. No vengo a hablar de números, pero es un poco por centrar en el volumen tan inmenso y dispar de lo que hacemos, y gran parte de ello en apoyo a la PYME y a través de las entidades financieras privadas y gestoras de capital privado. Como hay que resumir lo que hacemos, nosotros lo que hacemos es prestar a través de la banca privada en lo que se llama líneas de mediación, y esto lo hacemos a través de las entidades que tienen ficha bancaria española, todas las entidades, o con entidades financieras en los países destino donde una empresa invierte o a la que exporta, y tenemos más de 20 contrapartidas con las que firmamos convenios, de tal manera que una empresa se puede dirigir a esa entidad en el país en el que invierte para pedir financiación ICO. Este año acabamos de firmar 2 acuerdos con 2 bancos en Dominicana, y esto es un ejemplo. Hemos firmado en Marruecos. Lo que quiero es un poco el mensaje de entidades financieras establecidas en España o en zonas locales. El otro gran línea de actuación es financiación directa ICO. Somos un financiador más en colaboración con la banca privada y financiamos proyectos de inversión en España y fuera de España. Esto es un papel importante. Y por último, nuestra aportación como inversor en fondos de capital con carácter minoritario con inversores privados, tanto en fondos gestionados por privados como directamente en proyectos concretos. Lo que venimos haciendo en estos años yo lo agruparía en 2 palabras. Uno sería en apoyo a la internacionalización de la empresa. Uno es la importancia que damos en la diversificación. Hemos vivido en muy primera línea 2 crisis recientes, la del COVID y la crisis de efectos derivados de la guerra de Ucrania, y creemos que el punto fuerte de todas las empresas es diversificar su financiación. Diversificar por productos, diversificar por áreas a las que uno se dirige, y diversificar por las entidades de las que recibe financiación. Y aquí, digamos, somos muy focus en este tema. Una empresa debe tener un préstamo de la Caixa y debe tener un préstamo de una entidad pública o el ICO, pero debe tener también un pagaré o un bono para financiar sus fuentes de liquidez del mercado alternativo de renta fija, MARF, o debe acudir a fuentes de liquidez o financiar un proyecto a través de una gestora de capital. O sea, el tema de la diversificación del producto es importante porque cuando las cosas vienen mal, los mercados se cierran. Es un mensaje importante. Otro mensaje, bueno, de lo que hemos hecho en el mundo de la internacionalización, pues como los datos macro del país, en cifras de exportación que hemos financiado, el 60% es Europa. En cifras de inversión, el 40% es Europa y más o menos el 30% Latinoamérica. Es donde están las empresas, ahí está el ICO financiando esos proyectos.
Pero sí tenemos una gran demanda en los últimos años para nuevos mercados y estamos viendo muchas operaciones en mercados como Australia, en mercados como Canadá, Estados Unidos. Y bueno, pues es un tema importante al que hemos de atender entre todos. Y el segundo palabra del que quería hablar, uno es la diversificación y la otra es uno cuando sale. Antes se hablaba de la globalización, hoy se habla de la deglobalización. Y un poco aquí el mensaje es que otros países lo que están haciendo es proteger sus industrias. Y esto es un tema del que le damos muchísimo valor en nuestro banco, en nuestra institución, apoyando no solamente al promotor del que hace un parque eólico, una energía renovable, un proyecto el que sea, sino apoyando toda la cadena valor de esa industria en proyectos, en sectores que ya están contrastados en España, las renovables, los eólicos, fotovoltaico, ferrocarril, o nuevas industrias, de lo que ahora se habla tanto en el mundo de la sostenibilidad y el hidrógeno verde, transporte sostenible. Y bueno, pues ahí digamos que tenemos que ir arropando y financiando no solamente al promotor de un proyecto, sino a todos los proveedores que generan la riqueza o esa cadena de valor de esa industria. Este es un tema para nosotros muy relevante. El gran reto que tenemos este año, y ahí lo apunto para un debate posterior si hay lugar, es la canalización de los fondos europeos. Llevamos varios años trabajando en este tema con productos ad hoc para ayuda a la internacionalización de la empresa con productos que va saliendo la Comisión Europea. Hoy el gran reto y la gran apuesta en colaboración con las gestoras de fondos privados y en colaboración con los bancos privados y, por supuesto, con otras entidades financieras del sector público es aterrizar 40.000 millones de préstamo que nos han encomendado la Comisión y el Gobierno español para hacer llegar esta financiación a largo plazo y en condiciones ventajosas a las empresas españolas. Un poco aquí cierro y abrimos debate. Muchas gracias, Rosario. A continuación tiene la palabra. Os pediría si podemos ceñirnos un poquito a los tiempos de 5, 6, 7 minutos en esta primera intervención para que Ana Cebrián nos cuente un poco cuál es la tarea que hacéis desde Cofides, una entidad que realmente yo siempre que, vamos, desde que os conocí ya hace algún tiempo, es el lujazo ese de que el gobierno sea parte incluso de tu accionariado cuando realmente te vas a deslocalizar, cuando vas a invertir fuera. Es el papel complementario a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es decir, desde Cofides, Ana, un poquito cómo presentarías y de qué manera podíamos llegar, sobre todo a las empresas de IMES, que son las pequeñas y medianas, para que se sujeten en vuestros productos, más en vuestros servicios financieros. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Soy la tercera listilla en hablar, en sustitución y disculpo a Miguel Tiana, director general de Cofides, sí, que tenía que haber estado aquí presente, que sí, en el programa, sí. Nada, encantada de comentaros lo que hacemos y cómo intentamos apoyar a las empresas españolas en su internacionalización, fundamentalmente a las pymes, como apuntabas. O sea, Cofides es una empresa público-privada, una sociedad mercantil estatal, y desde hace más de 35 años gestionamos fondos por cuenta del Estado fundamentalmente y también fondos de la Unión Europea. Ahora mismo tenemos varias líneas de negocio. La original desde el año 1988 y el core business de la empresa es apoyar proyectos de inversión exterior de empresas españolas con fondos FIEX y FONPYME, son fondos de la Secretaría de Estado de Comercio, somos la gestora de estos fondos, y los recursos propios de Cofides, ¿no? Nosotros apoyamos la internacionalización. Además, teníamos la línea FONREC para apoyo a la solvencia de empresas afectadas por COVID. También apoyamos lo que es la gestión del FONPRODE, de la ECIT. Y luego tenemos dos nuevos mandatos, que es el fondo FOCO, Fondo de Coinversión, perdón, y el FIS, Fondo de Impacto Social, que comentaré luego muy brevemente ya en el ámbito de gestión de fondos de la Unión Europea, como apuntaba también Charo, ¿no? Centrándome en la internacionalización. ¿Qué hacemos en la internacionalización y cómo apoyamos a las empresas? Hemos apoyado
más de 1.000 proyectos de inversión en el exterior en más de 90 países, movilizando inversión de unos 4.000 millones. Importante aquí señalar cuáles son los valores ¿qué aporta Cofides? ¿No? Y sobre todo, como comentabas, ¿no? Aportamos adicionalidad. Es decir, adicionalidad a los instrumentos que hay en el mercado, como puede ser a través de instrumentos y como el capital, pero también a través de adaptándonos mucho a las necesidades de las empresas, ¿no? O sea, se trata de que esa financiación o esa inversión se recupere del propio proyecto, ¿vale? Nuestro objetivo es catalizar la inversión privada y movilizar recursos. O sea, siempre es que no podemos dar una solución. Nuestros importes de financiación van desde proyectos muy chiquititos de 75.000 euros hasta 40 millones de euros por proyecto. Si un proyecto es relevante movilizar recursos de otras entidades, pues aquí con los presentes, como decía Charo, pues hemos cofinanciado y coinvertido en proyectos, pero además somos parte de EDFI, de las European Development Finance Institutions, con lo cual también podemos movilizar fondos de otras homólogas, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Qué hacemos? Hacemos tanto lo que son participaciones en capital como financiación. Siempre tiene que haber una implantación, es decir, tiene que haber una sociedad en el exterior. No financiamos lo que es la exportación. Y con instrumentos de deuda podemos financiar hasta el 70% de necesidades. Cuando entramos en el capital siempre es de forma minoritaria, eso sí. La sociedad, el sponsor español puede tener un socio local, y normalmente lo tiene, o habitualmente, no siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y ahí, en todo caso, tiene que tener un control, ¿no? En cuanto al tipo de proyectos que financiamos o en los que invertimos, hay proyectos PPP, infraestructuras, aguas, proyectos concesionales de distintos ámbitos, compra de empresas, implantación, ampliaciones de capacidades y yo creo que es relevante, hablando un poco de lo que es el apoyo a la PYME. O sea, sacamos un producto que la verdad es que tuvo bastante éxito, que es apoyar esa primera, a lo mejor no una implantación productiva, una implantación comercial, que lo que necesitas ahí es tienes una necesidad de financiar unos gastos, ¿no? Y es una financiación a más corto plazo, pero que ha resultado muy, muy de interés. La verdad es que el FONPYME, partiendo como digo, de importes de 75.000 euros, pues al año apoyamos pues numerosos proyectos de PYME, ¿no? Y luego, por sectores, podemos financiar prácticamente todos los sectores, excepto algunos, el tema de inmobiliario o proyectos, digamos, en función también. Nosotros miramos mucho el impacto social y ambiental y tenemos, evidentemente, una lista de exclusión. Países, pues cualquier país que no sea en el ámbito de la internacionalización que no sea España. Y sí que tenemos muchísima presencia en LATAM, pero en Latinoamérica, pero como también apuntaba Charo, es verdad que vemos más diversificación. Ahora, después del COVID, después de la pandemia, vemos también mucho proyecto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Es verdad que vemos proyectos, digamos, más en países que se perciben con menor riesgo. Y la verdad es que no me voy a enrollar mucho más para cubrir el tiempo. Comentar el foco, si quieres, luego un poquito, ¿vale? Sí, muchas gracias. Gracias. Por terminar un poco esta primera intervención y luego, si se da el caso también, Ana, podemos hablar también de cómo veis, porque yo entiendo que cualquiera de los que estáis aquí un poco seguís el interés de la empresa. Es decir, lo comentaba Rosario también, lo comentaba Fernando Salazar, lo has dicho tú, dónde está puesto el foco, el 60% hablando de las exportaciones, el 40%. Es decir, que esto no es una invención por parte de CESTE, ICO o Cofides, el que los proyectos vayan dirigidos a un sitio o a otro, sino que aquí yo entiendo que se sigue el interés de las empresas, que es lo que de alguna manera testáis vosotros, ¿no?, en vuestras estructuras. Podremos hablarlo. Cerramos este póker, porque luego viene el repóker con CaixaBank, pero en este caso la cuarta intervención de la mañana a cargo de Jordi Fornells, que es su director general de Fomento Financiero de la Internacionalización, con numerosos planes. Y después, si hay oportunidad, Jordi, podríamos hablar también de, teniendo todas las oportunidades como se tienen, como se está diciendo aquí, a la empresa, ¿realmente son conocidas por las pymes? Lo que hacéis, Cofides, sé que muchos proyectos también interesantísimos, o sea, todo este trabajo se conoce, llegamos y de alguna manera, ¿qué podríamos hacer? En una segunda intervención, primero una presentación de lo que hacéis desde tu subdirección general de Fomento a la Internacionalización. Gracias, José, por la introducción y Fernando ha dejado el estándar muy alto, es mi antecesor, pero intentaré
estar a la altura. Yo quería en esta intervención ponerme dos gorros distintos, uno el gorro de ministerio y otro el gorro de gestor de un instrumento de apoyo a la internacionalización que es FIEM. En relación con el gorro de ministerio, quiero destacar un mensaje que ya habéis comentado todos, que tenemos unos instrumentos que están al servicio de la empresa. Tienen que cubrir las necesidades de la empresa y buscan complementar el mercado. No sustituimos al mercado, no sustituimos a las empresas financieras privadas, sino que complementamos y nos apoyamos en ellos para dar ese servicio a nuestro cliente final, que son las empresas, en particular las empresas exportadoras. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio, en particular mi subdirección, formalmente somos supervisores de estos instrumentos que gestiona CESTE, que gestiona COFIDES. Nos coordinamos con ICO de cara a implementar una estrategia coherente de apoyo a la internacionalización y hacemos esas funciones, pero también hacemos una labor de venta de nuestros instrumentos de cara a la Administración. Para convencer a la Administración no tienes que ceñirte a lo que siempre has hecho, sino apoyamos esas iniciativas, y aquí el mérito no es nuestro, es de CESTE, es de COFIDES, es de ICO, esas iniciativas que nos trasladan. El mercado cambia, el mercado se adapta y nuestros instrumentos y nuestro apoyo tiene también que adaptarse. Entonces, hay esa labor de coordinación interna entre todos los instrumentos y de venta interna de necesidad de adaptar los instrumentos es una función vital y yo creo que es algo que hay que repetir muchas veces a todos los niveles y a todo el mundo. Somos instrumentos que estamos al servicio de las empresas, que se adaptan a sus necesidades, porque en última instancia lo que buscan estos instrumentos de apoyo oficial es, por una parte, dar igualdad de oportunidades a nuestras empresas en el exterior. Uno de los mandatos que tenemos es asegurar el level playing field. Otros estados, otros de nuestro entorno dan apoyo a sus empresas exportadoras y lo que queremos asegurar es que nuestras empresas exportadoras e inversoras puedan tener el mismo apoyo oficial que tienen otros y puedan competir en igualdad de condiciones, que la variable de apoyo financiero no sea la variable que decanta la balanza, sino que asegura la capacidad de competencia en igualdad de condiciones para que ya sea en precio, en calidad, en valor añadido, la oferta de la empresa española sea capaz de captar clientes en el exterior. Y la otra gran finalidad que tienen nuestros instrumentos es hacer frente a los fallos de mercado. Porque, como habéis comentado todos, pues el sector privado tiene un apetito por el riesgo X y tiene unos criterios de rentabilidad y asunción de riesgos que establecen sus accionistas y sus gestores y son totalmente respetables. Y lo que buscamos los instrumentos de apoyo oficial es complementar esa oferta privada dando ese apoyo que asume un poco más de riesgo, aunque nunca buscamos regalar dinero y no perdemos dinero, pero tenemos más apetito de riesgo porque tenemos un mandato público de apoyar la internacionalización y gracias a ese mandato podemos ir un poco más allá y complementar lo que da el sector privado. También todos nuestros instrumentos son instrumentos complementarios, en el sentido de no buscan competir entre sí, sino lo que buscan es ofrecer la solución mejor adaptada a las necesidades específicas de las empresas. Eso no significa que estos instrumentos no puedan concurrir en una misma operación y de hecho concurren y es algo que según las circunstancias y el caso es muy deseable y por lo tanto es muy importante que las empresas conozcan todos los instrumentos y sepan el valor añadido, el apoyo adicional que les pueden dar. Y luego ya me pongo el segundo gorro que comentaba, es como gestor de FIEM. Entonces, ¿qué es FIEM? Es un fondo para la internacionalización de la empresa que, a diferencia de CESTE, sí que da financiación directa. Somos financiadores y es un fondo que tradicionalmente se veía como un instrumento que daba financiación concesional a deudores soberanos y apoyábamos grandes proyectos o proyectos medianos en condiciones concesionales y con clientes soberanos. ¿Eso qué significaba? Que el número de proyectos que apoyábamos era especialmente reducido y en épocas de vacas flacas a nivel internacional todavía menos. Pero precisamente si uno se fijaba en el mandato que tenía este instrumento
era mucho más amplio, porque no solo buscábamos apoyar, se podían apoyar proyectos con clientes públicos y con garantía soberana, sino que también teníamos capacidad para apoyar a clientes privados. Y aquí entro en el concepto de fallo de mercado. ¿Dónde está intentando crecer y penetrar FIEM? Pues en dos ámbitos donde el mercado, por desgracia, no llega. Y cuando las entidades financieras no llegan, pues por ejemplo, CESCE no puede participar o tiene muy difícil participar. Entonces, también complementamos esa labor de otros instrumentos de apoyo oficial. En particular, me estoy refiriendo a las operaciones de exportación de crédito comprador de pequeño tamaño, 10 millones, 20 millones de euros. Ese tipo de operaciones, hoy por hoy, la mayor parte de las entidades financieras dicen no las podemos estudiar, aunque sea un proyecto muy interesante, un deudor estupendo, no lo entran a estudiar por una cuestión de costes. Al final, una operación de 200 millones da casi el mismo trabajo que una de 10 y a un banco no le salen las cuentas dedicar recursos a esa operación de 10 millones. Y ahí entra FIEM. En el sentido, para nosotros, el objetivo no es regalar el dinero, salvo en algunos casos muy específicos, sino llegar allí y dar esa financiación que no da el mercado, en condiciones comerciales, competitivas, pero que permiten entrar a financiar operaciones, por ejemplo, de exportación de bienes de equipos, que van desde 100.000 euros a 10, 20 millones de euros, con deudores, pueden ser públicos o privados, pero nuestro foco está en esos deudores privados, clientes de, por ejemplo, exportaciones máquina-herramienta, que hoy por hoy en el mercado tienen alternativas de financiación muy reducidas. Y es un instrumento que ha empezado a crecer y que en los últimos años hemos pasado de hacer pues 10-20 operaciones al año antes de 2017 a este último año hemos hecho más de 70 operaciones. Y luego el otro ámbito donde también buscamos un crecimiento es en el ámbito de los proyectos de verdes, pero no los proyectos verdes en países desarrollados, OCDE, donde llega el mercado y donde, por ejemplo, CESTE puede complementar la financiación que dan las entidades privadas o COFIDE puede dar créditos puente, sino a proyectos de verdes, normalmente Project Finance, un parque eólico de tamaño reducido, donde a las entidades financieras privadas no les interesa entrar, o en países, por ejemplo, África subsahariana, donde por una cuestión de riesgo, en principio no pueden entrar. Pues ahí está FIEM, está este instrumento de financiación directa, que no solo puede financiar operaciones de exportación tradicional, sino también Project Finance, y que precisamente ahora mismo es una de nuestras prioridades porque todos nuestros instrumentos han recibido un mandato de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional. Tenemos un mandato de apoyar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países menos desarrollados. Es un ámbito donde nuestros instrumentos son los que mayor apoyo financiero han dado por parte de la Administración española, pero todavía tienen una capacidad de crecimiento y ahí instrumentos como FIEM, ese instrumento de financiación directa que llega donde no llega el mercado, puede servir de vía para cumplir con esos compromisos de financiación climática internacional. Muchas gracias, Jordi Fornells, por tu intervención. Y cerramos ya este primer turno con la intervención del señor Luis Cabanas, que también nos acompaña, que es director de Banca de Empresas en CaixaBank. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y por dedicar un rato a este tema que nos encanta. Yo represento una institución que, si miramos su origen, tiene más de 100 años, lleva trabajando y dando un servicio muy cercano a la sociedad española. Y nosotros teníamos una tradición de cliente particular que a partir, yo diría, del año 98 se convierte en una obsesión por el mundo de las empresas. Y en ese proceso, en los últimos años, pues nosotros hemos seguido muchas veces una línea diferente a otros bancos comerciales que hay en este país y hemos establecido una red paralela a la que teníamos dentro del mundo de empresas que está presente en 230 centros de empresas que tenemos por toda España y otros 100 personas que están en otras localidades. Es decir, hemos seguido el mismo proceso que teníamos en banca retail, que es ampliar nuestra presencia en el territorio, tener un modelo de cercanía y proximidad a la clientela e integrarnos
inmediatamente en todas aquellas necesidades que tenían. Obviamente, en este proceso que hemos seguido, vamos a decir, de una manera más grande en los últimos 15 años, pues la internacionalización ha aparecido, lo hubiéramos querido o no. Y hemos estado presentes y para eso dotamos a nuestra red de 100 especialistas que acompañan a estas personas en el terreno para acompañar y estar cercano con nuestros clientes. Además, tenemos un retorno online, luego hablaremos seguramente del mundo de la digitalización y cómo hemos procesado en esa dirección y, por lo tanto, hemos seguido la demanda que han hecho las empresas en este país. No voy a dar muchas cifras. La mitad de las empresas de este país trabajan con nosotros y nosotros somos el máximo financiador de empresas que existe en este país. Por supuesto, y de cara a esa internacionalización nos hemos dotado en estos años de todos los productos, es decir, nos da lo mismo desde la pre hasta la posfinanciación, tenemos todos los productos que existen en el mercado y que son compatibles con la legislación que tenemos y que permite que los bancos trabajemos. Además de tener todos los productos, y en este momento sería una tontería decir que no somos los primeros o los segundos en algunos, por darme un poquito de cuartelillo a los demás, a la competencia, en todo producto de internacionalización que hay. Y eso incluye de una manera especial dos cosas que hemos hecho. Desde el punto de vista externo, tenemos una red que da servicio en el entorno de 130 países y que es una red diferente a la de algunos de nuestros competidores. Siguiendo este criterio de cercanía a nuestros clientes, lo que hemos hecho, tenemos personas en todos esos países que, de una manera así coloquial os puedo decir, recogen a nuestro cliente exportador de fresa en el aeropuerto del país donde va a prestar y le llevan, y además de ayudar dentro de lo que es su competencia en el ámbito de las corresponsalías, de las garantías y todo ese tipo de cosas, tiene un acompañamiento personal que es el modelo que nos hemos dado, es decir, estar muy cerca de nuestros clientes y acompañarles en todo terreno. Por supuesto, vamos a decir que hemos firmado todas las operaciones con cada una de las organizaciones que están aquí y nos sentimos un colaborador necesario, es decir, nuestra red permite que todas estas pólizas, todas estas inversiones que se hacen, digamos, nosotros las entendamos como una colaboración absolutamente necesaria. Y nuestra red da a conocer todos esos productos o todos los que somos capaces nosotros de hacer para que nuestros clientes se beneficien de esto que hacéis vosotros. No puedo resistirme a nombrar, por supuesto, nosotros firmamos en la época del COVID las dos operaciones que se han mencionado hoy, tanto con CESCE como con ICO, y yo diría que ICO, seguramente todo lo demás, con la banca en el COVID es el proceso de colaboración público-privada más importante que se ha hecho en este país y que además no está suficientemente reforzado por la sociedad. Por supuesto que nosotros abrimos durante el COVID todos los centros de empresa, todos los días en toda España. No queríamos que nos aplaudieran por la noche, pero lo hacíamos con el mismo riesgo que cualquier otro profesional y teníamos la colaboración de CESCE y de ICO en ese momento y se hizo un trabajo absolutamente extraordinario y a veces poco valorada. En esa misma línea, nosotros hemos acompañado a nuestra clientela en todo el mundo de la internacionalización. Queremos seguir haciéndolo. Tenemos un balance grande y consistente en banca de empresas y un mensaje por parte de nuestro Consejo de Administración de ampliar nuestra exposición, lo cual quiere decir que estamos preparados para atender cualquier necesidad que tenga nuestra clientela y estamos encantados de hacerlo en colaboración con las entidades que están aquí, que son unos compañeros de viaje extraordinarios y en muchísimos casos llegan más allá de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos unas responsabilidades efectivamente hacia nuestros accionistas y digamos, y tenemos además una legislación, un elemento regulatorio. Hemos hablado de algunas cosas que de alguna manera nos pueden dificultar nuestro trabajo, pues es verdad que la presencia regulatoria no de ámbito nacional, sino de ámbito internacional dentro de lo que es la banca, pues también nos exige unos comportamientos determinados que, bueno, sabremos algún día si han sido los correctos o no, pero de cualquier manera los tenemos que tener encima de la mesa. Por lo tanto, yo estoy encantado de estar hoy aquí. Creo que CaixaBank es un elemento absolutamente esencial en el desarrollo de la internacionalización de empresas, que trabaja con todas las entidades que están aquí representadas y muchas otras, y estamos muy contentos de seguir apoyando a toda esta nuestra clientela. Muchas gracias, Luis Cabanas, por tus palabras y desde luego por ponernos a lo mejor que muchas veces hasta que no sé si se oye, ahora sí,
hasta que no se referencian, se dan los datos de las cifras, no somos conscientes de lo que se ha hecho no hace mucho y bueno, pues realmente eso es lo que al final es lo que da sentido, porque es la razón de ser de cada una de las instituciones que aquí nos estáis acompañando. Yo quería, porque tenemos poco más de 10 minutos, os pediría a lo mejor que haya unas intervenciones breves y si el auditorio nos lo permite, a lo mejor nos comemos 3 minutos del café y en vez de ir a I4 vamos a I18, que es lo que tenemos seguido. Entonces, yo quería, en principio, poner en el contexto que todo el mundo conocemos, dónde estáis cada uno de vosotros posicionados, qué es lo que estáis viendo en un contexto que es complicado y que, como decía, bueno, el presidente de CESTE lo has mencionado, Fernando, pero también, Rosario, tenemos ahora un mandato, se estaba hablando, creo que has dicho, de 45.000 millones de euros. O sea, habiendo recursos, habiendo programas, habiendo un gobierno totalmente implicado en todo ese desarrollo. Se ha hablado de África subsahariana, aquí mucho también, donde no llegan a lo mejor la banca privada, donde realmente llegáis vosotros, las administraciones. ¿Qué es lo que tendríais que decir a este respecto? Porque muchas veces, a lo mejor cuando traspasas al otro lado y estás hablando con las pequeñas, no pírricas, pero pequeñas empresas, a lo mejor no son conscientes de todo el servicio que tienen. Eso por un lado. Y por otro, si nos da tiempo, estamos hablando de ese segmento de empresas medianas, de empresas industriales internacionalizadas, para las que yo creo que también desde vuestras distintas administraciones y desde el propio CaixaBank tenéis esos programas específicos para llegar, por ejemplo, a todo el tema de los insumos esenciales, que es algo que bueno, pues se requiere, ¿no? Entonces son dos cuestiones, minuto y medio a lo mejor cada uno. Empezamos por quien queráis. Fernando. Vale. Pues has puesto el dedo en la llaga, por así decir. El reto es llegar a todo el territorio. Cuando CaixaBank hablaba de la red que tiene, a mí me daba una envidia tremenda, ¿no? Nosotros tenemos unas redes mucho más pequeñas. CESTE hay una territorial en las distintas partes de España. Hemos puesto personas de cuenta del Estado en Barcelona y en Las Palmas. Tenemos un plan para poner una persona de cuenta del Estado en cada una de las territoriales. Pero lo que yo voy todas las semanas a un sitio diferente, la pasada estuve en Barcelona, la siguiente voy a Valencia, la siguiente voy a Huelva, la siguiente voy a Las Palmas, me paso el santo día viajando por España y Ricardo y todo el mundo en CESTE, pero lo que tenemos la sensación es de que no llegamos. No llegamos todo lo lejos que se podría llegar. Si te digo que hay 3 millones de empresas, te hago demagogia, pero si te digo que hay 40.000 empresas exportadoras regulares, ya te estoy dando un número más aterrizado. Y en CESTE Cuenta el Estado tenemos unos 800 clientes, 800.000, 800 o 1.000, no 800.000, que viste buenísimo. No llegamos suficientemente lejos, ¿no? ¿Cuál es el reto? Apoyarnos en los que sí llegan, apoyarnos en las redes. Igual que en el COVID el ICO lo hizo divinamente bien con la línea del COVID, el ICO lo hace divinamente bien en apoyarse en la banca, en utilizar a la banca, en complementar a la banca. Y nosotros tenemos mucho que aprender ahí, mucho que apoyarnos. Ese es el gran reto, llegar, que los fondos lleguen. Nosotros no canalizamos, de cabo, fondo europeo, no somos una entidad de financiación, por tanto no canalizamos financiación europea, pero sí hemos sacado 2 pólizas para complementarlos. El Fondo Europeo no va nunca a financiar todo el proyecto. Una es la póliza de inversión estratégica, para asegurar la financiación bancaria que complemente esa financiación que se canalice en subvención o en préstamo desde Europa. Y otra, la que mencionabas, es la póliza de insumo estratégico, que es toda una revolución. Es para poder comprar los productos que yo necesito para poder fabricar y poder exportar, que es una concepción mucho más moderna del comercio exterior. El comercio exterior es una cadena. Además, había ese ejemplo de que una prenda de ropa de la que llevemos puesta probablemente en su totalidad ha pasado por más de 40 países. Así es como hay que ver el comercio exterior, como una cadena. Y en eso es lo que estamos empezando y entrando. Muchas gracias, Fernando. Rosario. En el mismo orden, vale, pues yo, ¿cómo llegamos a la pyme? Claramente,
Nosotros no tenemos red, ni una ni dos, somos un centro único y la única manera de llegar a la pyme es a través de una red capilar. Y la mayor red capilar que tiene este país es la banca privada. Por tanto, pues firmando convenios con la banca privada es como llegamos en la época COVID, que se ha mencionado en repetidas ocasiones, hemos llegado a más de 1 millón de clientes, de operaciones, con un único centro y apoyándonos en la red de la banca privada. ¿Cuándo esto funciona? ¿Cuándo los bancos venden el producto ICO? Cuando aportas valor. Si no aportas valor, los bancos no venden el producto ICO o porque no tenemos originación desde ICO, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, en aportar valor en los fondos europeos y esa colaboración público-privada que llegue a la empresa y creo que puede funcionar, ¿no? Apoyándonos también en asociaciones empresariales o la Cámara de Comercio o instituciones que nos ayudan a llegar a la empresa. Esto es evidente. Es importante también para nosotros el apoyar no solo el emprendimiento, sino también el crecimiento empresarial, con asociaciones donde tienen un papel más importante en este tema, como Creciendo, que lo comentábamos antes, pero hay más asociaciones. Y aquí sí que comentar un producto que está siendo muy demandado en ICO. Cuando una empresa se internacionaliza y a la hora de exportar o invertir necesita avales internacionales. Y las garantías para ese viaje hacia afuera está creciendo de una forma, crecimientos del 30% en la demanda que estamos teniendo ICO, y este también es un papel muy complementario a lo que la banca privada hace y compañías como CESTE, los avales en licitación, en performance, en esa salida al exterior. Y es muy importante lo que estamos haciendo en el terreno de las empresas más pequeñas y medianas. Pues algo... Muy bien. Ana, ¿cómo poder llegar? El presidente de CESTE reconocía ahora es muy difícil llegar a todo, hablando de la magnitud. En vuestro caso también, no sé si hay una orden de prioridades o cómo podéis dar servicio a las empresas en esa instalación al exterior. Sí, bueno, la verdad es que, como comentaba Fernando, pues no tenemos las limitaciones que tenemos por la falta de red, pero sí que al final yo creo que por un lado hay proactividad, ¿no? O sea, dentro de Cofidis la verdad es que se intenta llegar también a través de medios de comunicación, y luego yo creo que el boca a boca de las empresas es fundamental, ¿no? Un cliente satisfecho, en fin, la repercusión que tiene al final o sea, vemos mucha empresa que llega a Cofidis bueno, porque hemos apoyado a una empresa que puede ser proveedor, puede ser cliente, y el boca a boca es fundamental. Y luego es fundamental también, como apuntaba Rosario, ¿no? O sea, pues COE, Cámara de Comercio, ICEX, la red de oficinas comerciales en el exterior. O sea, que luego indirectamente sí podemos contar con una red, ¿no? Pero para mí lo fundamental es que des buen servicio a la empresa, porque al final yo creo que eso es fundamental, ¿no? A la hora de... Buen servicio a la empresa y que de alguna manera estáis esperando esos proyectos. Habéis hablado de alguna manera recurrente si el 60 y mucho, creo que ha subido el 69% de las exportaciones españolas se quedan dentro de la Unión Europea. Por mucho que desde hace mucho tiempo, Fernando, estamos intentando esa diversificación de la que también se ha hablado hace un momento, en este caso a otros mercados, sí que es cierto que habéis nombrado aquí todos, de alguna manera, bueno, pues aparte de la Unión Europea, se ha hablado de, como no, de Latinoamérica, se ha hablado de Estados Unidos y Canadá, se ha hablado de Australia y se ha hablado de África subsahariana. Saludamos a las consejeras tanto de Mozambique como de Angola que nos van a acompañar las delegaciones aquí. ¿Qué podríamos decir en esto? Todavía quedan 2 intervenciones, pero hacemos un repaso rápido también. Jordi. Pues a ver, yo quería complementar todo lo que han dicho el resto de ponentes, que todas esas vías son las formas que tenemos de llegar, pero quiero destacar el hecho de poder dar el buen servicio no solo a la empresa española, sino también a sus clientes. Porque al final, pues en el caso de CIEM, damos financiación al cliente de la empresa española. Y en nuestro caso, también ese boca a boca no es solo entre empresas exportadoras, sino entre clientes. Entonces, también es muy importante la labor de abrir mercados. Una vez que llegas a un mercado y demuestras que eres capaz de montar una financiación en ese mercado y que puedes sacar adelante operaciones,
en ese mercado los propios clientes se vuelven en tus mejores redes de venta, porque dicen, está este instrumento, funciona, utilízalo. Entonces, en ese aspecto, lo más importante es tenemos que ser flexibles, todos los instrumentos, para adaptarnos a las necesidades de las empresas españolas y de sus clientes, y también romper mitos, en el caso del Ministerio todavía más, porque al Ministerio siempre se le ve como administración antigua, opaca y lenta. Eso quería Jordi, comentaros, porque yo creo que el empresario internacionalizado, el arrojo que tiene, o sea, ese que sale fuera y, sin embargo, tras pasar el umbral del Ministerio, parece que le produzca un respeto. A lo mejor es eso que a lo mejor no debería. O sea, aquí la cercanía de proximidad que estamos viendo del subdirector general, precisamente de Financiación Internacional, pero a lo mejor, yo no sé, por pensar en algo, es decir, ¿cuál es ese miedo a lo mejor ante alguien que decimos que tiene ese arrojo de ir para adelante, de decir, oye, yo me voy a instalar fuera, pero me da miedo de ir a la señora Ana Cebrián Parrondo a pedirle un presupuesto para mi instalación de una fábrica, lo cual no se entiende. Y andamos en torno a un centenar, creo, de proyectos que saca Cofidis adelante en numerosas latitudes, pero que dices, ¿cómo puede ser que con lo que tenemos aquí no haya un poquito más, aunque os saturen los equipos y tengáis esa flexibilidad también de contar con esos otros servicios, ¿no? No lo sé, Jordi, y en cualquier caso, no sé cómo lo veis también desde CaixaBank. Nosotros clarísimamente, nosotros hemos hecho este esfuerzo inversor en estar cercano al cliente porque entendemos que solo desde la cercanía al cliente puedes entender lo que sucede con él. Y nosotros tenemos, vamos a decir, expertos en el sentido español en toda la geografía que yo creo que permiten distribuir todo lo que hacéis vosotros, y lo hacen con gusto y además con un sentido de escucha de qué es nuestros clientes, esos clientes arrojados que han salido fuera de España a buscar una solución para sus vidas empresariales y que lo siguen haciendo, y que en este momento de zozobra, hablábamos también hoy del tema geopolítico y se va a hablar luego, han buscado soluciones. Es decir, hay un problema de logística, buscan otro sistema, hay un problema en una zona del mundo, buscan un importador en otro lado, y nosotros en eso tenemos miles de ejemplos de personas que hacen bien. Por supuesto, nosotros, ya que hablábamos de África, hemos estado y estamos presentes de una manera importante. De hecho, pues por ejemplo, hemos sido durante mucho tiempo el único país que trabaja una serie de productos con Egipto, con Argelia, no digamos en los momentos determinados, por supuesto en toda África. Es decir, que tenemos red en Marruecos. Es decir, que para nosotros África es un vecino complementario de todo lo que estamos haciendo, más en banca de empresas sobre todo. Pero sí hay un tema que a lo mejor iremos con otro asunto y que es muy importante para nosotros. En esa capacidad de distribución complementaria, así como vosotros nos dais instrumentos que complementan los nuestros, nosotros os damos una capacidad de distribución complementaria que, como es lógico, nos pertenece a nosotros. Sí tenemos a veces algún problema con los requisitos de las operaciones que cofirmamos. Es decir, no hay reproches, es decir, pero cuando aparece... Permítame que me sonría. Cuando aparece una póliza y nosotros queremos vendérsela a nuestros clientes y queremos colaborar, pues claro, tenemos una exigencia de requisitos que son importantes para todo el mundo. Cuando, digamos, estas cogarantías o este confort que recibimos de algunos de los organismos, llegan a parte final, o sobre todo, cuando no se produce el éxito que todos desearíamos en el acompañamiento de estas empresas, a veces vamos a decir que tenemos sensibilidad. Y yo creo que en este proceso conjunto de ofrecerle a nuestras empresas caminos, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, es decir, si alguien me está ofreciendo una cosa, tiene que entender que el cliente al que se lo voy a vender en Badajoz tiene una serie de dificultades y que a lo mejor no puede conseguir. Y que yo, además, para poder utilizar ese instrumento, tengo que poderle vender otras cosas, porque con esto no estoy ganando el suficiente dinero para mantener esa extensa red que tengo que tener. Entonces, a mí creo que necesitamos, en la elaboración de los productos y en los requisitos que esos productos llevan, mucha colaboración al inicio para que luego sean buenos y más útiles todavía para la gente que está ahí. Es decir, no se trata de tenemos que utilizar esta póliza. No. Vamos a ver qué es lo que no hemos hecho bien en este camino para que la siguiente vez que lo hagamos mejor y les sirva mucho más a nuestros clientes. Gracias, Luis.
Claro. Sí, me Nombramos gustaría- portavoz a Charo. Sí. Nos conocemos hace muchos años. Bueno, tenemos una excelente relación y yo creo que esto, y por tanto, claridad y transparencia en nuestras afirmaciones. ¿Cómo me siento yo después de más de 30 años trabajando en ICO? Como uno de los principales intermediarios de lo que necesita la banca y las empresas frente a la administración pública española y europea. Y ese es un papel que, como seguramente mis colegas afirmen, no es menor. Pero es cierto que cuando tramitamos fondos europeos, los requerimientos nos los da Europa. Y Europa no es fácil. Los requerimientos son terribles e intentamos acotar al máximo posible para hacer llegar a la empresa de tornillos de Alcorcón. Y esto somos plenamente conocedores. El mundo que viene de transformación digital y transición ecológica, y eso significa unos formularios y unos requerimientos que hasta ahora la banca privada y pública no estamos acostumbrados. Pero es el mundo que viene. Y es verdad, y lo decía antes Luis, la colaboración público-privada funcionará cuando aportemos valor desde el sector público y el sector privado. Pero los requerimientos muchas veces nos vienen dados y es algo al que nos tenemos que acomodar porque no se va a financiar un proyecto si no demostramos que es sostenible. Y eso significa documentación, métricas y ciertos cambios en la gobernanza de las entidades financieras, privadas y públicas. Y simplemente esto. Está clarísimo desde el ICO y la tarea que hacéis también, que ahí estáis intermediando muchas veces y con un corsé que no se puede saltar en ningún caso, ¿no? Que es un poco la respuesta. A mí me gustaría terminar con una breve ronda de cada uno de vosotros, muy breve, por favor. Entonces, empezamos, si quieres, por ti, Jordi. Con respecto a todo lo que hemos dicho, ¿alguna consideración o alguna valoración por tu parte? En un minuto. Pues mi mensaje principal es animar a las empresas a romper el mito de somos administración lejana y quedarse con la idea de todos estos instrumentos que os hemos expuesto están al servicio de las empresas, están al servicio de la internacionalización de la economía española. Y es importante que lo probéis, porque una de las cosas que nos pasa con todos los instrumentos es que una vez lo probáis os dais cuenta del gran valor añadido que os da en vuestra actividad de internacionalización y por nuestra parte el compromiso que tenemos es no fosilizar nuestros instrumentos, sino adaptarlos y evolucionarnos continuamente para responder a las necesidades de este mundo cambiante en el que compiten las empresas españolas. Jordi. Ana Cebrián. Yo voy a ser más breve, 10 segundos. Estamos a disposición de las empresas, intentamos dar soluciones a medidas y encantado de atender a cualquier cuestión. Que no hay que tener miedo. Para poner una fábrica fuera o una empresa no hay que tener miedo y menos para ir a Cofidis para valorar esa financiación. Seguimos contigo, Jordi Fornells. Perdona, Luis. ¿Cómo podríamos concluir en un tono, yo creo que positivo en cualquier caso, después de las últimas datos que se tienen de comercio exterior, que se esperaban de otra manera, de las empresas, que al final el funcionamiento correcto de las empresas es el correcto funcionamiento de nuestras entidades financieras como CaixaBank? ¿Qué mensaje se podría lanzar un poco para terminar? Cuanto mejor le vaya a las empresas en España, mejor le va a ir a CaixaBank. Y nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de cercanía y, por lo tanto, de escucha activa. Es decir, vamos a querer hacer cosas y vamos a tratar de coordinar esos deseos que tienen nuestros clientes con las oportunidades que ofrecen los organismos que vosotros representáis aquí. Y lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, con muchísimo compromiso y en la certeza de que esta colaboración que yo he comentado antes es la garantía de éxito para un sector tan importante como es el de la exportación en España. Muy bien. Rosario, para terminar. Yo resumiría que hay fondos, es el momento de invertir y que podáis contar con el asesoramiento nuestro para ver las mejores opciones que se acomoden a vuestro proyecto. Muchas gracias.
Y para terminar, Fernando Salazar, presidente de CESCE, no sé si también sobre algo de lo que decíamos antes de la importancia, primero, la realidad de las cosas, saber dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Segundo, hacer una gestión de todo lo que se tiene y tratar de llegar al máximo sabiendo que la mar océana es inabarcable. Y en tercer lugar, a lo mejor pues todas estas cosas que son estrategia de país, estrategia nacional. Aquí no nos pueden faltar determinado tipo de empresas. Aquí no puede dejar de haber la fabricación de un determinado tipo de productos. No nos lo podemos permitir y lo hemos visto recientemente. ¿Qué podríamos hablar acerca de esa estrategia o de la visión que tiene CESCE sobre esto? La estrategia, el más adecuado siempre es el ministerio, que es el que la marca, ¿no? Pero desde luego lo que estamos ahora es en unos tiempos tremendamente revueltos. Estamos viendo que hay un evento detrás de otro, lo que llamábamos la sucesión de cisnes negros o de eventos que perturban el comercio exterior. Antes lo hablaba Javier Serra en el tema de la logística, ¿no? Muy claro, ¿no? Estamos en un entorno muy revuelto, estamos en un entorno donde hay que seguir invirtiendo, innovando, internacionalizándose. Si no sigues, te comen. Y para ello, todas las entidades que estamos aquí, bajo el mandato de la Administración y con la estrategia que fija la Administración, estamos para ayudar. Y no somos gente inabarcable, no somos gente lejana, no es difícil entrar por nuestras puertas, no, todo lo contrario. Alguna vez se nos cuela hasta alguno que otro, es bastante fácil. Y estamos para apoyaros en todo lo que se pueda. Y somos en un 99,99% compatibles los unos con los otros. Hay alguna que otra pequeña incompatibilidad, pero en todo podemos apoyar. Y a vuestra disposición, como decía Ana. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, y a todos, al resto de ponentes. Y ahora, tras haber finalizado esta primera mesa redonda, nos van a servir un café arriba, subiendo las escaleras a todos. Tenemos como 15, a lo mejor son 20 minutos hasta el comienzo de la próxima mesa, que ya ha quedado también un poco introducida por las últimas palabras del presidente de CESCE, que precisamente va a hablar sobre la situación geopolítica y las implicaciones en el comercio y la inversión internacional. Contaremos para ello, que ya está en esta sala también, con la directora general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Lo haremos también, que está llegando en este momento a la Cámara, con la directora general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, ahora que ha cambiado recientemente este ministerio. Hablamos de la señora Alicia Varela, de Ricardo Santamaría, que también nos acompaña ahora en la sala, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE, y de la señora Judith Arnal, que es investigadora senior del Real Instituto Elcano. Todos ellos serán moderados por José María Treiper, pero será después de tomar el café. Muchas gracias.